Que Dios nos bendiga, hermanos y hermanas. Qué bendición siempre dar tiempo a la palabra, que ella nos hable, que ella nos instruya. Dios demanda de su pueblo que nos dejemos guiar siempre por su santa palabra, porque en ella encontramos el camino abierto a toda rectitud. Vamos a ir esta mañana al libro de Deuteronomio, en el capítulo 32, para leer allí los versos 44, 45 y 46. En Deuteronomio capítulo 32, del 44 al 46, dice así la palabra: Vino Moisés y recitó todas las palabras de este cántico a oídos del pueblo, él y Josué hijo de Nun. Y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel, y les dijo: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Dice también el verso 47, porque no os es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Amén. Vamos a orar, hermanos. Bendito tu nombre, Padre. Muchas gracias, Señor, por la bendición preciosa de este hermoso momento. Nos hemos congregado, hemos alabado tu nombre. Ahora queremos tomar tiempo para que nos hables a través de las Escrituras. Muchas gracias, Padre, que las Escrituras están a nuestro alcance. Y vamos a aprender en esta hora que no es nada difícil ponerla en práctica, toda vez que tu Espíritu nos llena, que nosotros dejamos que tu Espíritu nos guíe y que agrademos a tus ojos, a tu voluntad, en todas las maneras en que realizamos nuestra vida. Gracias te damos por este momento, que esta palabra traiga edificación y gozo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El mensaje de Dios es nuestra vida. Ese es nuestro tema hoy. El mensaje de Dios es nuestra vida. Cuando hablamos del mensaje de Dios, tenemos que estar bien advertidos de que el mensaje de Dios está a nuestro alcance en las Santas Escrituras. Y esto suena fácil, muy simple, lo decimos a cada momento y siempre decimos amén, pero hay quienes todavía no logran entender a plenitud esta afirmación. El mensaje de Dios está en las Escrituras. ¿Ya no está en los sueños? No lo busque ahí. Ay, pastor, yo quiero que ven, que por favor me interprete esto, soñé esto y lo otro. Y entonces vengo y le digo, yo también le voy a compartir mis sueños, porque todos los días tengo algún sueño. Cuando dormimos soñamos. Ahora, por favor, no nos dejemos guiar con todas esas cosas que nos confunden pensando que Dios sigue revelando cosas nuevas. Ahora, una cosa es importante. Yo creo que soñó. Lo que sí no podemos llevarnos al engaño es que el sueño revela palabra nueva, porque ya no hay palabra nueva. Toda la palabra de Dios ya está revelada en las Escrituras. ¿Usted no cree en los sueños? ¿Cómo no, si soñamos? A veces nuestros sueños son muy bonitos, no siempre son bonitos, porque hay pesadillas también.
Y no quiere decir que Dios te está revelando algo nuevo. No, ya la palabra está revelada. Ahora, otra cosa sí, déjeme decirles, muy importante. Dios nos puede hablar cuando de modo particular te has desviado. Dios te lo hace saber a través del vecino, a través de tu pareja, a través de otra persona, de un amigo o de un sueño. Estás mal. Y el Espíritu Santo nos testifica cuando no estamos bien. Pero estamos hablando de palabra nueva, palabra revelada. Toda la palabra ya está revelada en las Escrituras. Y por eso es que tenemos que entender que toda la palabra como mensaje de Dios es para nuestra vida, es vital. Ninguno de nosotros puede vivir desprendido de la palabra, si somos creyentes verdaderos. Ahora bien, hace algunos días que pudimos decir en otro mensaje que alguien muy inquieto vino a un pastor y le preguntó, vino a su pastor y le preguntó: pastor, mucho se predica de orar y de leer la Biblia. ¿Cuál de las dos es más importante? Recuerda lo que dijimos. ¿Cuál de las dos cosas es más importante? ¿Orar es más importante que leer la Biblia? ¿O leer la Biblia es más importante que orar? El pastor le quedó viendo fijamente y le hizo la pregunta: oye, ¿qué es más importante? ¿Inhalar el aire o exhalarlo cuando respiramos? ¿Qué es más importante? ¿Tomar aire o ponerlo fuera? Y esa persona dice: bueno, yo no puedo lo uno sin lo otro. No se puede. Si yo tomo aire y me quedo con el aire adentro, me puedo ahogar. Y si puedo exhalar el aire y no tomo de nuevo, pues me puedo poner mareado y caer. Sí, no se puede lo uno sin lo otro. Los dos son actos de un mismo proceso. O dicho de otro modo, son un mismo acto. Lo mismo en la palabra de Dios. No se puede solo leer la Biblia sin orar. No se puede solo orar sin leer la Biblia. ¿Comprende? Para vivir necesitamos depender de Dios a través de la oración y de la palabra. De nada sirve leer la Biblia todos los días si no pedimos en oración al Señor que nos guíe para su entendimiento y para su aplicación. De nada nos sirve orar todos los días si no tenemos el entendimiento de la palabra a través de su estudio. Por eso, hermanos, el mensaje de Dios es nuestra vida. Dios nos manda a hacer lo que Él sabe que podemos hacer. Quiere decir, Dios no nos manda a hacer una cosa que Él sabe que no podemos. Todo lo que la Biblia demanda de un creyente lo hace Dios a través de las Escrituras, porque sabe hasta dónde podemos. Porque nos conoce. ¿Y por qué nos conoce? Porque nos creó. Dios nos conoce de un modo perfecto, como ninguno de nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Por tanto, cuando Dios demanda santidad de nosotros, es porque podemos ser santos. Repito, hermanos, que Dios no nos va a mandar una cosa, que hagamos una cosa que Él sabe que no podemos. A un niño de 1 año que apenas puede caminar y todavía tambalea, se va a caer, usted no lo puede pedir que suba las escaleras. Probablemente las suba gateando, pero no caminando. Tampoco le va a decir: suba las escaleras y me baje esa mesa. Usted sabe que no puede el niño de 1 año. Dios no nos va a pedir que corramos en algo espiritual una carrera que Él sabe que no vamos a poder hacer. Si manda todo lo que manda en las Escrituras, es porque Él va a ir con nosotros y sabe hasta dónde podemos llegar. No nos va a mandar a hacer algo que Él sabe que no podemos hacer. No es demasiado difícil, dice la palabra en el versículo 11, el capítulo 32 que estamos leyendo, el verso 11.
porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. ¿Eh? Una expresión muy clara. Esto que yo te mando no es demasiado difícil. Ahora, dice no es demasiado difícil. No dice que no sea difícil. Por supuesto que en la vida encontramos muchos obstáculos. Hay problemas. Cuando oramos juntos en nuestros programas de oración y decimos, hay peticiones, sí, oren por mí porque hoy tuve dificultades, el trabajo, en la salud no todo está bien, en mi matrimonio no todo marcha bien, con los hijos no todo marcha bien, mi vida no todo va bien. Bueno, hay dificultades, hay tropiezos, la vida no es fácil, tiene obstáculos, es difícil. Pero con el Señor, dice aquí, no es demasiado difícil porque yo estoy contigo. Nunca estamos solos. No quiere decir que no sea difícil, es decir, implica que siempre habrá batallas, pero la victoria está a nuestro alcance. Su palabra nos va a enseñar siempre cómo enfrentar cada obstáculo y cómo salir adelante. Siempre que hablamos de obstáculos, problemas, tropiezos, como que esto nos da como desánimo porque da miedo y tengo desesperanza sobre el día de mañana porque tengo una entrevista de trabajo y no sé si voy a poder rendir, o el problema que voy a enfrentar no sé si lo voy a poder vencer. Pero lo que nos hace falta, hermanos y hermanas, es confiar más en la palabra. Hay muchas cosas en la palabra que tienen que alentarnos. Y solo les recuerdo una entre muchas. A los que aman a Dios, ¿cuántas cosas ayudan a bien? Algunas cosas ayudan a bien. La mayor parte ayuda a bien. No, ¿verdad? A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Ya sé que es difícil decir amén a esto, hermanos, porque no es fácil creerlo. Pastor, no en todas las cosas, porque no en todo me va bien. Hay una cosa que tenemos que aprender de la palabra. Es que no en todas las cosas me va bien, porque yo le pedí a Dios esto y Él me dio otra cosa. Eso es lo que hay que aprender. No todo lo que le pedimos a Dios, Él nos lo va a dar, porque Él sabe lo que nos conviene. Él nos lo da de acuerdo a su voluntad y a nuestras necesidades, no a lo que yo creo que Dios debe darme. Y si nos enmarcamos en que lo que nos pasa o lo que recibimos de Dios es su voluntad, qué bueno, Él sabe lo que es mejor para nosotros. No es demasiado difícil, está al alcance de todos. Versos 12 y 13. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Está aquí diciendo cosas muy difíciles para conseguir de parte de nosotros. No está en el cielo. Qué alto que está el cielo. Óigame, ¿sabe que tenemos un problema? Muchos cristianos tienen un problema con esto de la oración del Padre Nuestro. Le dijeron los discípulos, Señor, enséñanos a orar. ¿Cómo comenzó el Señor? ¿Cómo no? Oren así. Cada vez que oren digan, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre nuestro que estás en el cielo, parece que está tan alto que no lo podemos alcanzar. Ya, el trono de Dios está en el cielo, pero Él está aquí con nosotros. Y no solamente, esto es bueno recordarlo porque con mucha frecuencia lo repetimos, el Señor no solamente está entre nosotros. El Señor está ahí sentado o está allá. Bueno, está en todas partes. Pero en la vida del creyente hay una realidad mucho más grande que eso.
cada uno de nosotros los creyentes, salvos en Cristo, el Señor no está con nosotros ni junto a nosotros. Él está en nosotros. Eso es maravilloso. Él está con nosotros porque Él está en todas partes. Otras veces hemos dicho esta frase: Él no puede estar en ningún lado. Él no puede no estar en ningún lado. A ver si se comprende. Todo lo llena. Está en todos lados. No puede no estar. Aquí sí, aquí no. No puede no estar. Él está, porque Él lo llena todo. Pero más allá de eso, en relación a cada creyente, no está a la par nuestra, está en nosotros, porque ahora Él lleva el timón de nuestra vida. Ahora, otra cosa es que, aunque eso sea verdad, la Biblia dice que el Espíritu Santo mora en nosotros, pero puede ser que lo tengamos contristado. ¿Qué quiere decir eso? El Espíritu Santo mora en mí, está en mí, pero yo hago lo que yo quiero como yo quiero. Entonces la Biblia nos aclara que eso es tenerlo contristado, arrinconado. Mora allí, pero yo decido, la carne decide. La carne sigue siendo más grande o más poderosa que mi nueva naturaleza espiritual. Entonces, el cumplir la palabra de Dios está a nuestro alcance. La clave de todo es el conocimiento de la palabra. En el verso 12 dice: porque muy cerca de ti está la palabra, muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Qué bueno, hermanos y hermanas. El propósito de Dios es darnos la palabra para que esta palabra sea cumplida. Si la conocemos bien, estamos en plena condición de cumplirla. ¿Qué fue lo que dijimos? Si la conocemos bien. Es un condicionante. Por eso empezamos diciendo: usted no puede desprenderse de la palabra. Bueno, si yo quiero saber la voluntad de Dios para mi vida, paso orando todas las 24 horas del día. Qué bueno que pase orando, pero no se puede desprender de la palabra. Recuerde que aquí hemos aprendido que Dios nos habla a través de la palabra y que nosotros hablamos a Dios a través de la oración. Es la manera que Dios ha establecido en una conversación plena. Dios se nos revela, se nos descubre a través de las Escrituras, y nosotros con toda libertad, y más que libertad, con todo derecho, por ser hijos de Dios, hablamos con Él a través de la oración. Si conocemos bien su palabra, estamos en plena condición, en plena habilitación para ponerla en práctica. En las Escrituras, acá en el libro de Deuteronomio, se nos presenta un cántico. Es al que hace referencia Moisés en la porción que empezamos leyendo. Un canto dado por Dios para ponerlo como testigo del pacto. Hay un pacto entre Dios y Moisés, entre Dios y el pueblo de Israel. Ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios, y los voy a llevar hacia aquella tierra, el Eteo, el Ebeo, el Fereceo, el Amorreo, etcétera. Y allí ustedes van a adorarme, van a ser mi pueblo. Pero si ustedes se alejan de mí, yo les doy la espalda. Es un pacto. No es un pacto del hombre con Dios, no es un pacto, es un pacto de Dios con el hombre. No depende del hombre, es Dios quien lo ha asignado así, quien lo ha decidido así. Y entonces, para poder ser testigos de este pacto, Dios les dio un cántico a través de Moisés. Todo el cántico, las palabras del cántico, no sabemos, no tenemos ni idea de cómo era su música. Esto ocurre muchas veces con los salmos. La mayoría de los salmos que están en la Biblia eran salmos, eran cantos de adoración.
muchos biblistas han escrito, de que el libro de los Salmos era como el himnario del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Porque cada uno de los salmos era un cántico a Dios. Pero no tenemos ni idea ahora de cómo era la música de aquellos salmos. Ahora hay muchos hermanos en tantas iglesias que le han puesto melodías a los salmos, pero eso no tiene nada que ver, aunque muy bonitos que puedan ser, con la melodía original de los salmos en el Antiguo Testamento. Lo mismo ocurre con este cántico. Lo que tenemos aquí en las Escrituras son las palabras de ese cántico, y eso se nos presenta en el capítulo 32, los versos del 1 al 43. Ahí está, usted puede verlo. En el capítulo 32, versos 1 al 43. Solo leo algunas palabras porque es largo, por supuesto, y vamos a hacer referencia al cántico y no a leerlo todo. Escuchad, cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Amén. Y así sigue hasta llegar al versículo 43 de ese capítulo 32. Un cántico. Ahora usted, siempre digo, hermanos, ojalá que usted pueda hacerlo al llegar esta tarde y mañana y pasado mañana, que usted tenga su constante tiempo devocional con Dios, y que este cántico pueda ser una de las lecturas de la semana y lo medite y lo razone. Dios se engrandece a sí mismo frente al pueblo de Israel a través de ese cántico en el capítulo 32. En este canto se destaca la grandeza y fidelidad de Dios frente a la infidelidad e incredulidad de su pueblo. Hermanos, tenemos que reconocer en toda la Escritura, Dios es un Dios fiel, pero el pueblo de Israel en la mayor parte de su historia siempre fue un pueblo infiel. Y otras veces que hemos meditado en esto, que el pueblo de Israel en la mayor parte de su historia fue infiel, incrédulo, idólatra delante de Dios. Y hay muchos hermanos en diferentes iglesias diciendo: qué pueblo tan duro, qué pueblo tan de dura cerviz, rebelde. La pregunta que siempre tenemos que hacernos, hermanos y hermanas: ¿hubiera sido diferente si Dios en el Antiguo Testamento o en cualquiera de los tiempos de la historia, en vez de haber escogido al pueblo hebreo o al pueblo de Israel, nos hubiera escogido a nosotros? ¿Hubiera sido diferente? ¿Hubiera sido diferente que en vez de escoger a los hebreos hubiera escogido a los egipcios? ¿O que en vez de escoger a los egipcios hubiera escogido a los griegos, o a los asirios, o a los romanos, o a cualquier otra raza de la historia? No, hermanos. La Biblia nos declara: no hay justo ni aún uno. No es un asunto de razas o de culturas. Basta con ser simples seres humanos y ya basta para ser rebeldes delante de Dios, porque es un asunto de naturaleza humana. Por esa razón, hermanos y hermanas, es que Dios le dio un canto al pueblo de Israel a través de Moisés, para que este cántico sirviera como testigo cuando ellos se rebelaran contra Dios, y ellos pudieran decir después: Dios ya había revelado mucho tiempo antes a través de ese cántico que nosotros nos íbamos a mostrar rebeldes delante de Él. Deuteronomio capítulo 32, versos 18 al 20 dice la Escritura:
32, 18 al 20. De la roca que te creó, te olvidaste. Te has olvidado de Dios, tu creador. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo: esconderé de ellos mi rostro. Veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. ¿Dónde está esto, hermanos? Es parte del cántico del que hemos estado haciendo referencia. Dios les está declarando: yo soy fiel a ustedes, soy Dios grande, soy la roca firme, pero les advierto que yo sé que van a ser pueblo rebelde. Y mire cómo los declara al final del versículo 20. Son una generación perversa, hijos infieles. Una cosa muy importante, hermanos: serán todos los infieles que usted quiera, pero les llama hijos. En el fondo hay un mensaje aquí de esperanza para todos nosotros. Nosotros, como creyentes en Cristo, podemos resbalar y caer. Lo deseable delante de Dios es que no resbalemos nunca, que no caigamos, que no pequemos, pero pecamos. Y aunque seamos infieles, seguimos siendo reconocidos delante de Dios como hijos por su gracia. Yo pensé que íbamos a estar contentos de esto. Somos llamados hijos de Dios. Amén. Pase lo que pase. No hay manera de justificar uno solo de nuestros pecados a los ojos de Dios. Tenemos que mostrarnos siempre arrepentidos, en constante confesión de nuestra vida delante de Dios, para que nos perdone y sigamos en rectitud como conviene a sus hijos. El canto, en sentido general, nosotros antes de esta palabra, antes de tomar el tiempo para la predicación, ¿qué estábamos haciendo? Cantando. Y qué bonito cuando nos deleitamos para cantar al Señor. Cantamos y nos gozamos. Y yo espero, hermanos y hermanas, que nosotros como creyentes en Cristo no solo cantemos cuando estamos en programas como este, en el culto, en la celebración. Qué bonito cuando llegamos de visita de casualidad a alguno de los hogares y la hermanita está cantando, está cocinando y está cantando, está limpiando la casa y está cantando, está en su trabajo cotidiano y está cantando. El canto, hermanos y hermanas, siempre ha sido importante en la relación del hombre con Dios. Nos recuerda constantemente su palabra y su adoración. La Biblia está llena de cánticos. Cuando el pueblo de Israel, Dios lo condujo hacia el desierto y Dios abrió el mar. ¿Recuerdan que Dios abrió el mar? 6, recuerdan este pasaje. Dios abrió el mar, hermanos. Pasaron en seco. ¿Alguien puede abrir el mar aquí? Ay, qué pregunta, pastor. Usted sabe que no. Bueno, sí, pero hay algunos necios, no entre nosotros, en el mundo secular. Bueno, también en las iglesias hay algunos necios que no creen que Dios abrió el mar. Pero la Biblia nos declara con toda firmeza que Dios abrió el mar para que su pueblo, sus hijos, pasaran en seco hacia el otro lado. Y cuando pasaron hacia el desierto y comenzó la larga travesía de 40 años cruzando el desierto hasta llegar a la tierra prometida, ¿recuerda usted qué fue lo primero que hizo Moisés y su hermana Miriam o María cuando cruzaron? Se llama el cántico de Moisés. Hicieron un largo cántico de adoración. Aparece, la Biblia está llena de cánticos.
personas agradecidas con Dios que siempre cantaron su alabanza. Nuestra vida debe estar llena de cántico, por supuesto, de oración y de estudio de la palabra. Y debemos mostrar mucho cuidado de lo que cantamos, porque no todo lo que se canta es grato a Dios. Y no me refiero a la melodía, al ritmo, también por eso, pero no solo por eso. No es lo más importante, es lo que se dice del cántico. Perdonen que haga referencia a por lo menos uno, pero hay muchísimos que no dicen la verdad de Dios. Machácalo, machácalo, machácalo. ¿Machácalo qué? La cabeza al diablo. Tenga cuidado. ¿Dios le mandó a usted a machacar la cabeza al diablo? Tenga cuidado, que la Biblia nos dice que huyamos de él y persistamos en oración. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. No dice enfrentadlo. A ver, Satanás, ya estoy con el espíritu. Tenga cuidado. Ni el ángel lo hizo. Recuerda en el pequeño libro de Judas lo que hizo el ángel. Jehová te reprenda. Ni el ángel, ahora es un ángel, pero ni el ángel se atrevió a enfrentarlo, porque no somos llamados para eso. Dios lo hará por nosotros. Por eso es que hay que leer la Biblia, hermanos, para no caer en engaños como es. ¿Y en cuántas congregaciones se canta esa mentira? Hay muchos creyentes que creen que ahora sí te voy a machacar. Ay, tenga cuidado, hermano. El Señor nos ha llamado para ampararnos en Él y no en nuestra propia fuerza. Dios lo hará, no nosotros. El cántico, hermanos. Dios les dio este canto para recordarles que son infieles. En el capítulo 31, verso 19, siempre en Deuteronomio. Ahora pues, escribíos, el Señor está mandando a Moisés, escribíos este cántico y enséñalo a los hijos de Israel. Ponlo en boca de ellos para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Lo que quiere decir esto, hermanos y hermanas, es que el Señor Dios sabía que el pueblo de Israel pecaría. Y que cuando pecaran, el pueblo de Israel no entendiera que sorprendimos a Dios, que no sabía que íbamos a pecar. Entonces le está diciendo a Moisés: cuando el pueblo peque y se rebele contra mí, se aleje de mí adorando a otros dioses, cántales esto que yo ya se los había dicho, se los había advertido. Yo sé que van a ser siempre un pueblo infiel. Y que el propósito de advertírselos es para que nunca se desprendan de la palabra si quieren persistir en vida y en rectitud. Fueron advertidos de que se olvidarían de las bondades de Dios para atribuirlas a dioses ajenos. Siempre fueron un pueblo idólatra. Repito la pregunta, hermanos: ¿hubiera sido diferente con nosotros? Hermanos y hermanas, nosotros somos hijos de una nación altamente idolátrica. ¿Sí o no? En los próximos días estaremos viendo mucho de esto, como cada vez en el año. Dios nos está advirtiendo a través de muchas cosas. Lo último de ello a nivel del mundo sigue siendo la pandemia. Pero ni aún así la gente entiende los juicios de Dios y siguen tras dioses ajenos. Y la idolatría sigue campeando en el corazón de la mayoría. Si nosotros hubiésemos sido el pueblo escogido de Dios en vez de los hebreos, probablemente o no hubiese ninguna diferencia o fuese peor. Porque la idolatría se ha enraizado mucho más en el corazón de la mayoría del mundo. El Señor ya lo había advertido: ustedes se van a olvidar de todas mis bondades
Y todo lo bueno que yo he hecho con ustedes se lo van a atribuir a dioses falsos, a dioses ajenos. Mire bien, capítulo 31, versos 20 y 21. Siempre estamos en Deuteronomio. Porque yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán y se saciarán y engordarán, y se volverán a dioses ajenos y les servirán y me enojarán e invalidarán mi pacto. Y cuando les vinieren muchos males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara como testigo, pues será recordado por la boca de sus descendientes, porque yo conozco lo que se proponen de antemano, antes que los introduzca en la tierra que juré darles. ¿Alguna vez usted había leído con mucho cuidado esto? Sí, pastor, he pasado varias veces por el libro de Deuteronomio, pero no le había puesto mente. Óigame, antes, mire bien, en el libro de Deuteronomio, le recuerdo esto, porque ya lo hemos estudiado. El libro de Deuteronomio es el libro con el cual Moisés se despide del pueblo. Están en el desierto antes de cruzar el río Jordán, y lo que hace Moisés en el libro de Deuteronomio es la funcionalidad de Deuteronomio como libro en el Pentateuco, en la Biblia, en los primeros 5 libros que son llamados libros de la ley o libros de Moisés, los primeros 5 libros de toda la Biblia. Este es el último de los libros de Moisés. En este libro Moisés se despide del pueblo, y lo que hace en todo el libro de Deuteronomio es recordarles desde que salieron de Egipto, desde las plagas y cómo Dios abrió camino por el mar abierto y pasaron al desierto y todo lo que había pasado por 40 años. Les recuerda la ley, les recuerda la adoración a Dios en el tabernáculo, los sacrificios. Ya se está despidiendo de ellos. ¿Ya? Y el libro que sigue es Josué, cuando ya Josué emprende la tarea de introducirlos a la tierra prometida. Este es el último libro de Moisés. Entonces, cuando entraron a la tierra prometida, que tomaron posesión de la tierra, y eso no fue en unos meses, duró mucho tiempo. Oiga, cuando ya tomaron posesión de la tierra prometida, ocurrió exactamente lo que Dios había advertido con anterioridad en este cántico del capítulo 32. Y en el capítulo 31, antes de darles a conocer el cántico a través de Moisés, los está advirtiendo. Cuando vengan muchos males y angustias, este cántico está allí ya escrito para que ustedes recuerden que yo ya lo sabía. Yo ya sabía que ustedes iban a ser para mí un pueblo rebelde. Pues será recordado por la boca de sus descendientes a través de este cántico. Hermanos y hermanas, nada sorprende a Dios, porque nada ocurre de nuestra vida que Dios no lo sepa. Dios sabe de tus decisiones mañana. Usted pensaba que nadie sabe lo que yo voy a hacer mañana. Tiene razón, ninguno de nosotros sabe lo que usted está planeando hacer mañana, o lo que va a hacer, qué decisiones va a tomar la próxima semana, buenas o malas, no lo sabemos. Pero yo quiero que usted esté advertido de una cosa muy importante. Lo que va a ocurrir con su vida 10 años después de 50 años después de hoy, Dios ya lo sabe. Así que, hermanos y hermanas, este es el propósito de este cántico. Yo sé que ustedes van a ser un pueblo infiel, rebelde. Este cántico que yo les estoy dando hoy va a servir de testigo cuando ocurra la traición, la rebeldía, la infidelidad. Por eso, hermanos y hermanas,
estando advertidos de todo esto, lo único que nos queda es poner nuestra vida en cumplimiento de su santa palabra. Nuestra vida depende de su palabra. Es nuestra responsabilidad. Capítulo 32, verso 46. Deuteronomio 32, 46. Dice la Escritura: y les dijo: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Bueno, lo primero que aprendemos de este versículo es que Dios no viene a nosotros con una opinión, con una recomendación o con opciones. Si tú quieres, hazlo. Eres libre de decidir si lo haces o no. ¿Cuál es la última palabra del versículo? ¿Están conmigo en la lectura, hermanos? Ley. Ahora sabemos bien lo que es una ley. Se dice por ahí en términos jurídicos: la ley no está escrita para ser discutida, sino para ser cumplida. Las leyes no se discuten, se cumplen. Como cuando usted, como papá y mamá, da una orden al hijo en casa. Bueno, tú me mandaste a hacer esto, pero es que yo decidí. No, venga, mijito, yo le ordené hacer esto. No me discuta lo que yo le mando a hacer. Digo, los padres con autoridad. Yo no sé, a veces tengo temor de hablar de padres de autoridad, porque parece que la palabra autoridad ya pasó de moda. Como que ya no se usa. Ahora es el consenso con los hijos. Hijo, ¿estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo con que para que yo te regale la bicicleta vas a lavar los trastos todos los días? Papá, no estoy de acuerdo. Ay, déjalo, mijito, yo los lavo. Se acabó la palabra autoridad. La palabra ley solo quedó para el mundo social y político. En casa no hay leyes. Ya no hay reglas porque no vale la pena. De todas maneras, aunque yo doy orden, nadie las obedece. Entonces mejor lo hago yo. Parece que estoy describiendo algunos hogares por aquí. Lo que yo les estoy dando, dice Dios, es una ley para que cumplan todas las palabras de esta ley. Otra de las cosas de toda ley es que no se va a cumplir la mitad. Hay que cumplirlas todas o no se cumplen. Con una parte de la ley que no se cumpla, estás incumpliendo todo lo demás. La ley es para ser cumplida. Pero además, no solamente para que nosotros las cumplamos. Lo más importante de este versículo está referida a los hijos. Para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir la ley. Una gran pregunta, hermanos. Las leyes de Dios, los principios de Dios, los mandamientos de Dios, que no son los 10 mandamientos de Éxodo. Los mandamientos de Dios es toda la palabra. Dice la Biblia, por ejemplo, la Biblia nos manda a amar, en los 10 mandamientos, que amemos al prójimo, ¿sí o no? Y después dice el Señor Jesús en el libro de Juan: un mandamiento nuevo os doy. Nuevo. Que os améis unos a otros. Ah, qué fácil. No es nuevo, eso ya estaba en la ley. ¿Qué es lo nuevo? Lo que sigue. ¿Ha leído lo que sigue? Que os améis unos a otros, así como yo os he amado. Ah, eso sí es nuevo. Porque antes era que se amen unos a otros. Sonríanse, ámense, abrácense, un besito allí. Ya, yo te amo, hermano. Sí, pero la Biblia dice mucho más. Eso es lo nuevo. Como Cristo nos amó. ¿Y cómo nos amó Cristo? De palabrita, abracito, pañuelito al aire, saludo a todos porque les amo. No, con el dolor
de la muerte en la cruz. Tú amas a tu hermano, debes estar listo a morir por él. Ay, pastor, yo no llego hasta ahí. Yo no entendía esto. Bueno, no has leído la palabra. ¿Se da cuenta por qué tenemos que aprender a poner en práctica la palabra de Dios? Ahora, yo estoy claro que no hay circunstancias en las que yo tenga que poner mi vida por ustedes. Bendito el Señor. Pero si Dios me manda o nos manda a que estemos dispuestos a amarnos como Él nos amó, a precio de sangre y de muerte, pues lo menos que podemos hacer es que no hagas chisme contra tu hermano. Es que no levantes falso testimonio contra tu hermano. Es que no tengas ningún tipo de ira contra tu hermano. Es que no manifiestes ninguna malicia contra tu hermano. Que no guardes ningún rencor contra tu hermano. Amén, hermanos. Es la ley de Dios. Y que tus hijos sean instruidos en esta ley. Enorme compromiso tenemos, hermanos y hermanas. ¿Por qué razón tus hijos no están aquí hoy? Cada quien tiene una respuesta. Ya son mayores, no los puedo. Tienes razón, son mayores. No los puedes traer como cuando tenían 5 años. Venga, y usted está conmigo aquí, sentadito, sentadito. Pero tuvo 15, tuvo 18 y a los 20 ya tiene pareja, tiene hijos, se fue, ya no podemos. Y cuando ya se va de casa, lo único que vamos a hacer casi siempre, no siempre, pero casi siempre es levantar la cosecha de lo que sembramos cuando sí estaban bajo nuestro cuidado. ¿Comprende lo que estoy diciendo? Bueno, es que ya se casó, ya tiene hijos propios y pareja propia, ya no lo puedo mandar. Pero ¿qué sembraste en su corazón cuando estaba bajo tu dominio? ¿Qué estamos sembrando en el corazón de nuestros hijos hoy? Muchas veces sabemos esto, ¿no? Porque se repite, lo repetimos mucho en este púlpito. Muchas veces hablamos de esto. Papá, mamá, ¿tú sabes por dónde andan tus hijos? ¿Qué piensan tus hijos? Yo creo que cuando el mundo está tan revuelto hoy y los temas que antes para nosotros, hace unos apenas 20 o 30 años, eran un mito. El divorcio, el adulterio, la fornicación, el homosexualismo, el aborto. Ay, ni hablemos de eso porque nosotros los cristianos no, estamos bien claros de que no le hacemos a eso. ¿Estás seguro de que tu hijo hoy no lo aprueba? Tu hija hoy, hija adolescente, no lo aprueba. Y yo quiero decir con toda pena, nuestros jóvenes, muchos de ellos, aprueban eso. Porque la universidad les inunda su mente con todo eso. Jóvenes de nuestras iglesias que hoy ven como la cosa más común el divorcio, la separación. No nos fue bien, así que tú vete a un lado y yo me voy a otro y cada quien haga su vida. Y el aborto. La jovencita es dueña de su cuerpo, que haga con ella, con él lo que quiera. ¿Qué cuesta que nuestros jóvenes vengan a la iglesia? ¿Por qué? Muchas veces nos hacemos la idea, es que se aburre. No, eso es muy inocente. No es aburrimiento. Es que ya no creen en la ley de Dios. Es que se acabó la vida devocional en la familia, si es que alguna vez la hubo. Me decía un hermanito hace unos días, pastor, me gusta el mensaje que usted predica, pero ¿sabe qué? Es muy crudo. Le digo,
Yo no sé cómo predicar de otra Biblia porque la única que tengo dice eso. Yo no sé si la suya dice otra cosa. Pero aquí habla de ley. Y dice que la ley tiene que cumplirla usted y yo y nuestros hijos. ¿Qué esfuerzo estamos haciendo para traspasar esta ley a la nueva generación? Y si nuestros hijos tienen hijos, esta generación que hoy tiene un añito o meses, ¿qué mundo tendrá dentro de 15 años cuando se enfrenten a la escuela secundaria o a la universidad? Yo no sé si la palabra iglesia seguirá siendo parte de su entorno o de su cultura. ¿Comprende cuál es el peligro del que estamos hablando? Yo creo que todos tenemos que ser desafiados todo el tiempo por las escrituras, como ahora, como esta mañana lo estamos siendo por la voluntad de Dios, siendo desafiados con estas grandes realidades. Aquí no venimos, hermanos, este no es un lugar de pasatiempo. Qué lindo que estuvo el culto y qué alegre, sí, eso es. Qué bueno que nos gozamos con todo lo que hacemos. Pero ese no es el final del asunto. El asunto es cómo vamos a poner en cumplimiento lo que aprendemos cada día de la palabra de Dios. Esta ley es para que la mandemos a los hijos, lo está leyendo, para que la mandéis a vuestros hijos a fin de que cuiden ellos de cumplirla, cada una de las palabras de esta ley. Qué compromiso tan grande tenemos, hermanos y hermanas. Aplicarla, que quiere decir ponerla en práctica. Enseñarla y mandarla a nuestros hijos. Mandarla, no sugerirla. Asegurarnos de que la cumplan. Lo que Dios nos ha dado no es cosa vana, no es cualquier cosa, es la vida misma a través de su palabra. Es vital. Capítulo 32, verso 47. Porque no es cosa vana, es vuestra vida. Y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Aquí hay una promesa de por medio. Ustedes ponen en cumplimiento la ley que yo les doy ahora y la vida de la nación será para siempre. Se va a prolongar. Pregunto si usted revisó la historia de la Biblia. ¿Usted cree que esto fue verdad? Sí se cumplió. Cuando el pueblo de Israel no cumplió la ley, el pueblo de Israel desapareció como nación. No como tribu, pero porque se dispersaron, pero como nación, como país sí. Tomaron posesión de la tierra y cuando llegó el momento en que se gobernaron por reyes, fueron tan rebeldes que se dividieron. Israel por el norte, Judá por el sur, y siguieron de manera independiente el uno del otro, siendo rebeldes, hasta que vinieron las invasiones. Los asirios invadieron el norte y lo hicieron desaparecer. Los babilonios se levantaron después y se llevaron cautivos a Judá. Pasaron 70 años de cautividad, volvieron a la nación. Vino el Señor Jesucristo en cumplimiento de todo el Antiguo Testamento y así tenemos el Nuevo Testamento en la historia del Señor Jesucristo. Murió, resucitó, se fue victorioso y 70 años después, ¿qué pasó con la nación? Se destruyó para siempre. Así, ahí están, todavía hay un pueblo de Israel, pero este tiempo ya no es el tiempo de Israel, este es el tiempo de la iglesia. ¿Estamos poniendo en cumplimiento la palabra de Dios? No es cosa vana, hermanos, la palabra de Dios es nuestra vida, es la vida misma. Sus resultados son imperecederos, son para siempre. Él hará prolongar nuestros días. Qué difíciles están los días hoy, hermanos. Pandemia, revueltas sociales, pobreza, miseria, pleitos, iras.
Qué difícil está la vida hoy. Pero para el pueblo de Dios santo que cumple su ley, Dios está siempre en nosotros, con nosotros, para bien de nosotros. No se trata solo de vivir una larga edad, sino que se refiere a la buena memoria de nuestro nombre y de nuestra familia, o de lo que somos. ¿Qué somos? La iglesia del Señor Jesucristo para siempre. Al final del canto, Dios asegura que se acordará de su pueblo y vengará la enemistad de sus enemigos. Capítulo 32, verso 43. Dice: alabad, naciones, a su pueblo. Oye, qué interesante. A mí me impactó la primera vez que vi este versículo. ¿Sabe qué? Porque la Biblia siempre dice: alabad a Jehová. Alabad, naciones todas, a Dios. Pero aquí, ¿a quién dice que hay que alabar? ¿Lo está leyendo conmigo? Alabad, naciones, a su pueblo. ¿A qué pueblo? Al pueblo rebelde. Pero ¿cómo van a venir las otras naciones a alabar a un pueblo rebelde? Porque Dios ha prometido que aunque sean rebeldes son suyos. Y cuando en medio del pueblo rebelde hay un remanente fiel a esa nación, es que se refiere como pueblo suyo. Tienen que venir a alabarle, no en términos de adoración como si fuese Dios, pero a reconocerle, a alabarle como nación santa. Porque en medio de toda la impureza de ese pueblo rebelde hay un grupo fiel. Qué bueno que nosotros seamos encontrados como el pueblo fiel a Dios en medio de la podredumbre del pecado de todos los tiempos en este mundo. Alabad, naciones, a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Son un pueblo rebelde, pero en medio de ese pueblo rebelde siempre hay un grupo, un remanente fiel, y Dios les reconoce como su pueblo. Dios asegura toda clase de bendición para todos los que, aún no siendo el pueblo de Israel, también son bendecidos, porque Él bendice a todos los que le honran. Romanos capítulo 15, versos 10 y 11. Y otra vez dice: alegraos, gentiles, con su pueblo. Y otra vez: alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Hermanos y hermanas, nosotros no somos Israel, somos gentiles en términos de raza. Y aquí está refiriéndose a nosotros en esta carta de Pablo a Romanos. Alabad al Señor todos los gentiles, como ahora nosotros estamos alabando su nombre. Y magnificadle, quiere decir engrandecedle, todos los pueblos. Óigame otra vez, esto es ley de Dios, no es una sugerencia. Dios no nos recomienda que le alabemos, manda que le alabemos. Dios demanda de nosotros, sus hijos, que le alabemos todo el tiempo, que le reconozcamos y vivamos su palabra, porque ella es nuestra vida. Reconocemos que la palabra de Dios es vital, hermanos, es nuestra vida. Y si usted pensaba que la Biblia, bueno, hay que leerla porque es el libro de la religión que yo practico y me gusta la lectura, no siga pensando de esa manera. Necesito leer la Biblia porque allí encuentro la vida que Dios quiere para mí. Es una necesidad vital. Hagamos de nuestra vida un permanente canto que glorifique a Dios por su grandeza y por sus bondades. Levantemos en nuestra familia un altar permanente de testimonio de su palabra, convencidos plenamente de que de ella depende nuestra vida. La palabra de Dios es nuestra vida. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias por la palabra. Perdónanos las muchas veces que hemos tomado todo esto con liviandad.
sin meditar lo suficiente en todo lo que ello representa. Tu palabra está completa, está plena, no hay nada que le falte, por tanto, ella es nuestra vida. Ayúdanos a emprender la gran tarea de aprenderla, de enseñarla a los jóvenes, a nuestros hijos, a las siguientes generaciones, para que tu palabra siga dándonos vida y vida en abundancia. Oramos en el nombre bendito, glorioso, eterno de tu Hijo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos y hermanas.